Primero, lo más importante para no quebrar una cuenta de trading es mantener a raya el drawdown. Esto es el drawdown. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo en pantalla el link de los cursos, las formaciones que ofrecemos, y también lo tienes en la descripción del vídeo. Ya te anticipo que tenemos una formación totalmente gratuita que, si estás empezando en el trading, es ideal para ti. Este vídeo será muy útil para todos aquellos que queréis mantener limitado y controlado el drawdown para no asumir riesgos innecesarios. Si miras el vídeo hasta el final aprenderás qué es el drawdown, cómo utilizar el drawdown, cómo limitar las pérdidas del drawdown, cómo controlar a raya el drawdown, y además te mostraré un producto que son las cuentas de fondeo, que el drawdown tiene una importancia clave, ya que viene limitado el punto máximo de drawdown al que podemos llegar. Te mostraré un ejemplo concreto y te daré las herramientas necesarias para no asumir riesgos innecesarios. Por cierto, este vídeo está patrocinado por TorFX. ¿Y por qué utilizo TorFX? Porque me permite hacer trading en Forex, acciones y criptos con una ejecución súper rápida en un verdadero entorno ECN. Además, aparte de ofrecer la opción de broker con cuenta en vivo, también cuenta con cuentas financiadas donde, si superas el challenge, puedes obtener fondos de hasta $200.000. Y además todo está en español. Te dejo el link en la descripción, y con el cupón código trading20 al abrir una cuenta tienes un 20% de descuento. Por cierto, además, por tiempo limitado hay una promoción muy interesante. Si abrís una cuenta con el link que tenéis en la descripción del vídeo en TorFX y operáis un mínimo de un lote, entráis en el sorteo de un challenge de $10.000, donde podéis optar a esa cuenta financiada de $10.000, así que podéis aprovechar esta promoción. Por cierto, si te gustan este tipo de vídeos no olvides dar un me gusta, que solo es desplazar un poco el ratón y a mí me ayuda muchísimo, y aparte aprovecha para suscribirte al canal si todavía no estás suscrito. Bienvenido a Código Trading, ¡empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esto puede suponer la pérdida de tu capital. Vamos a empezar por el principio, que es definiendo qué es el drawdown. El drawdown mide el retroceso actual en una curva de resultados en relación con el máximo anterior. Es un método para evaluar el riesgo de un sistema comercial, ya sea que esté automatizado o sea de trading manual. Por lo tanto, del mismo modo que tenemos rachas positivas donde la curva de balance va subiendo, si este balance llega a un punto máximo y de repente hace un retroceso y después ya vuelve a subir, este retroceso, si por ejemplo representa el 10% de caída, pasar de $1.000 a 900, pues sería un 10% de drawdown. Es esa mala racha, pues entre el punto máximo anterior hasta el mínimo que llegó. Esto es el drawdown. ¿Cómo funciona el drawdown? Este sería el segundo tema. Pues lo mejor para ello es verlo en un ejemplo. El ejemplo sería el siguiente. Imaginemos que tenemos una cuenta de trading que hemos conseguido llevar hasta los $50.000. Y ese ha sido el máximo anterior, $50.000. Pero ha sufrido una caída de $10.000. Pues este pedazo de caída, que sería un 20% de drawdown, porque respecto a 50.000 caer a 10.000 es un 20%, esto es el drawdown. Tenemos que tener en cuenta que este drawdown estará vigente hasta que volvamos a superar los 50.000. Por lo tanto, mientras no volvamos a superar el último máximo de 50.000, estamos en el drawdown. O sea, que tenemos que pensar que, aparte del drawdown vertical, ¿no?, que sería ese 10%, hay un drawdown horizontal que es muy importante también. El horizontal nos dice cuánto tiempo hemos pasado de 50.000 cayendo hasta volver a llegar a los 50.000. Si han pasado 2 semanas, si han pasado 2 meses, si han pasado 2 días, en cuánto tiempo, el drawdown horizontal, nos hemos remontado otra vez y hemos salido efectivamente de ese drawdown. Muy bien, ahora vamos al ordenador, porque os voy a enseñar que el drawdown coge una importancia mucho mayor cuando estamos en una cuenta de fondeo.
Bien, estoy compartiendo pantalla donde tenemos el challenge de TorFX, donde hay cuentas de fondeo. Entonces, lo que es el trading con una cuenta de trading normal, con el broker, con tu propio capital, allí el drawdown es importante porque, lógicamente, te tienes que marcar un límite de reducción de la cuenta, ¿no? De una racha negativa, donde limitas al llegar al 30, al 40%, donde tú te plantees. ¿Pero qué pasa con un challenge? Pues, por ejemplo, aquí tenemos el de TorFX, donde, por ejemplo, podemos tener una cuenta de 10.000 o de cualquier tamaño, 25, 50, pagando pues una tarifa, pues en este caso para la de 10.000, $99. ¿Y qué es lo importante aquí? Fijaros, tenemos una pérdida máxima diaria del 5%, esto es el drawdown. Pérdida máxima diaria es un drawdown, o sea, en un día solo podemos caer un 5%, y el total, la caída máxima total es del 15%, por lo tanto, en un fondeo está predefinido cuánto podemos perder en un día, en este caso, y también el total. Hay un drawdown máximo del 15%, por lo tanto, tenemos que ir al backtesting y comprobar que no vamos a superar estos hitos. Estos lo veremos a continuación, cómo pues controlar el drawdown y cómo limitar el drawdown, te lo explicaré enseguida. Pero primero quería que vieras que este tipo de productos tiene el drawdown predefinido y no es ningún problema porque el fondeo de TorFX te permite cualquier tipo de estrategia, te permite trading manual o trading automático, también puedes tener trading manual pero con un limitador tipo bot del drawdown, o sea que no hay ningún problema, pero son un tipo de productos en los que se tiene que ir con muchísimo cuidado con el drawdown. Por eso, pues quería mostrarte, y si quieres entrar en un challenge, en un desafío de TorFX de fondeo, tienes el link en pantalla en la descripción, donde pues precisamente puedes optar a tener cuentas de hasta $200.000 sin que realmente tú tengas esos 200.000. Estos 200.000 pues no son tuyos, tú pagarás solamente la tarifa de registro en el desafío. Y bien, voy otra vez a dejar de compartir y nos ponemos con controlar el drawdown y limitar el drawdown. Ahora vamos a ver primero cómo controlar el drawdown y después cómo limitarlo. Para controlar el drawdown lo principal es el backtesting. Es probar ese sistema, esa estrategia en el pasado por miles de eventos. Imaginemos que tenemos 20 años de backtesting y en esos 20 años, operando al 1% de riesgo por cada operación, hemos tenido un drawdown del 40%. Si eso para nosotros es un drawdown desproporcionado y lo que queremos es un histórico de máximo un 20%, entonces deberíamos bajar. ¿Y cómo bajamos el drawdown? Pues si estábamos operando al 1% con un 40% de drawdown en el histórico, en los últimos 20 años, si bajamos a la mitad el riesgo por operación, en lugar de un 1% de la cuenta, en cada operación arriesgamos el 0,5% de la cuenta, entonces aproximadamente el drawdown estará en un 20% en lugar de un 40%. Eso es una cosa aproximada, lo mejor es realmente en el backtest pues ir variando y ajustando a un drawdown que sea soportable. Entonces tenemos que pensar que el hecho de que en los últimos 20 años haya habido un 20% de drawdown no significa que a partir de ahora no pueda superarse ese 20%. Por lo tanto, para alguien que en el backtest deja un drawdown del 20, significa que puede asumir mucho más, por ejemplo un 30, porque en el futuro puede venir un drawdown superior. De tal manera que si uno lo máximo que quiere asumir es mucho menos, pues puede bajar el drawdown al 15% en el histórico o al 10%, bajando aún más el riesgo por operación. Del mismo modo, si uno hace un backtesting y detecta que en el backtest ha llegado a tener un drawdown solo del 10% y está pues dispuesto a asumir mucho más drawdown, puede aumentar, siguiendo al 1%, le ha dado un 10% de drawdown, pues puede poner el 1,5% por operación o el 2% y aumentar el drawdown. Y parece algo negativo, pero claro, si aumentamos el drawdown, también los beneficios aumentan. Del mismo modo, si vamos a más riesgo,
pues más podemos ganar, pero también más riesgos asumimos y más podemos llegar a perder. Vamos ya a la última pregunta, que es ¿cómo podemos limitar el drawdown? Uno puede poner un límite en el cual se cierren todas las operaciones si llega a un drawdown determinado y, por lo tanto, en ese punto dejar de operar. También se puede hacer uso de un asesor experto o incluso algunos brokers permiten poner ese tope en la cuenta. Por lo tanto, aparte de controlar, que acaba siendo lo más importante que se hace a través del backtesting, también podemos limitar, ya sea con un robot, un gestor de órdenes, que nos lo cierre todo al llegar a cierto drawdown, o también existe otra limitación que uno se puede anteimponer, que es pues un drawdown máximo diario, un drawdown máximo semanal, un drawdown máximo mensual y un drawdown máximo total. De esa manera, si en su plan operativo tiene especificadas las pérdidas máximas, también es una manera de limitarlo y eso se puede programar en un asesor experto. Bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no te olvides de dar un me gusta. También aprovecha, si todavía no estás suscrito, para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading, códigotrading.com, donde están todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.